Cordial saludo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde encuentran como este otros videos jurídicos de interés. Vamos a estudiar en esta oportunidad qué derechos tiene un ciudadano cuando algún integrante de la Policía Nacional pretenda retenerlo en el marco de una protesta y trasladarlo a una estación de policía o a un centro de traslado por protección. Lo primero que hay que tener en cuenta en este caso es el tipo de actividad que está realizando el manifestante, es decir, cuál es la razón por la que es requerido por la policía. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es que la policía pretenda retenerlo por hacer parte de una manifestación pacífica o incluso de una en la que se lancen, por ejemplo, bolas de pintura y se profieran insultos contra la autoridad. Y una muy diferente, que se trate de una captura en flagrancia, es decir, una captura en el lugar de los hechos por estar cometiendo un delito, como por ejemplo quemar un bus o atacar a un servidor público empleando sustancias peligrosas, entre otras conductas que se consideran delito. Al final de este video haré una breve referencia de los derechos que tiene el ciudadano en caso de que la policía le informe que se trata de una captura por la comisión de un delito. Sin embargo, el propósito de este video es suministrarle herramientas al ciudadano que está haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta pacífica y de buenas a primeras es retenido por la policía sin razón aparente y además pretenda trasladarlo a una estación de policía o a un centro de traslado por protección. Para nadie es un secreto que la Policía Nacional utiliza la detención de algunos manifestantes como arma de intimidación, de disuasión para que el resto de sus compañeros abandonen la protesta. Sin embargo, esta es una conducta ilegal y violatoria del derecho fundamental a la protesta pacífica, pues ninguna de las figuras que vamos a comentar permite que la autoridad actúe de esa manera y, por el contrario, contempla el traslado de ciudadanos de manera excepcional y siempre y cuando exista en la ciudad un centro de traslado por protección. Por lo anterior, es importante que usted sepa lo siguiente. El Código Nacional de Policía estableció 3 figuras que infortunadamente son mal utilizadas por los integrantes de la Policía Nacional. Se trata de las siguientes. Primero, el traslado por protección. Segundo, el retiro del sitio. Y tercero, traslado para procedimiento policivo. La primera, es decir, el traslado por protección, contemplado en el artículo 155 del Código Nacional de Policía, debe ser utilizado únicamente cuando la vida e integridad de la persona o de terceros esté en riesgo o peligro y cuando exista en la ciudad un centro de traslado por protección. Dicho traslado solo procede en los siguientes casos. Mucha atención con esto. Primero, cuando la persona que pretenda trasladar a la policía está en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia, ya sea por aspectos de orden mental o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas. Mucha atención, en este caso no es porque usted esté consumiendo bebidas alcohólicas. La Corte Constitucional dijo que no basta con que esté consumiendo bebidas alcohólicas, sino que esté en un grave o en un grado alto de alteración del estado de conciencia y por esto se ponga en peligro su vida. De lo contrario, no puede ser trasladado. Segundo, cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros. Tercero, cuando esté involucrado en una riña o presente comportamientos agresivos o temerarios. Cuarto, cuando realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros. Y quinto, cuando esté en peligro de ser agredido y el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros. Vamos a abordar este tema con un ejemplo para que quede más claro. Usted está haciendo uso de su derecho constitucional a la manifestación pacífica y un policía lo retiene y le informe a que debe acompañarlo. Lo primero a lo que usted tiene derecho es a que le informen a qué se debe la privación de la libertad, es decir, si se trata de una captura porque le endilgan algún delito, actuación que explicaremos al final de este video, o si por el contrario van a aplicarle una de estas 3 figuras que estamos comentando, a saber, el traslado por protección
un retiro del sitio o un traslado para procedimiento policivo. Si el policía le informa que se trata de un traslado por protección, usted o quien lo acompañe debe asegurarse que se configure al menos una de estas 5 causales. Son las 5 causales que acabamos de ver, pero vamos a repetirlas a manera de pregunta para que nos respondamos si aplica o no aplica y en ese caso usted tenga mucho más claro cuál es su derecho. Pregúntese entonces, ¿la persona que será trasladada se encuentra en estado de indefensión? ¿Tiene una grave alteración de la conciencia por razones de orden mental o por consumo de alcohol o sustancias psicoactivas? Si la respuesta es no, entonces no procede el traslado por protección. Segundo, pregúntese, ¿está en riesgo la vida o la integridad de la persona que va a ser trasladada o la de un tercero? Si la respuesta es negativa, entonces tampoco procede el traslado que venimos estudiando. La tercera es la pregunta de ¿la persona que va a ser trasladada presenta comportamientos agresivos o temerarios fuera de lo normal en una protesta contra terceros? Nuevamente, si la respuesta es negativa, no procede la retención. Cuarto, pregúntese, ¿la persona que va a ser trasladada está realizando actividades peligrosas o de riesgo que ponen en peligro su vida o integridad personal o la de terceros? Si la respuesta es nuevamente que no, está claro que no procede el traslado por protección. Y quinta, ¿está la persona en peligro de ser agredida y solo con el traslado se puede poner a salvo su vida e integridad física? Si tampoco ocurre esto, la autoridad de policía no podrá retener al ciudadano. Estas son las 5 causales, por decirlo así, en las que procedería el traslado por protección y si no se dan, no hay lugar a que el policía lo traslade de ninguna manera. Mucho menos si no existe en su ciudad un centro de traslado por protección. No se puede trasladar a los ciudadanos a un cuartel de la policía salvo que se trate de un delito y que vaya a ser judicializado posteriormente. Eso lo abordaremos en un video más adelante. Si efectivamente su caso o el de la persona a la que usted acompaña es uno de los contemplados en las causales que acabamos de ver, debe tener en cuenta que el traslado solo procede si no es posible que la policía entregue a la persona a un allegado o pariente que asuma la protección. Es decir, si usted está con su esposa o esposo, con un amigo o con una amiga que se pueda hacer cargo de usted, el traslado por parte de la policía es ilegal, pues está incumpliendo lo dispuesto por la norma. Vamos a detenernos en este punto. Hasta aquí hemos hablado de lo que dice la norma, pero la mayoría de nosotros sabe que lo que pasa todos los días en la calle es que los policías no atienden las exigencias del ciudadano, así sepan que su reclamo se ajusta a la ley. Por varias razones. Primero, porque de darle la razón al ciudadano se vería gravemente golpeado su ego de autoridad, además de que lo hace quedar mal ante los demás. Y segundo, porque como dije antes, se utiliza la detención de los ciudadanos como arma para intimidar a las otras personas que están en la protesta, lo que quiere decir que en la mayoría de los casos esos argumentos que aquí están aprendiendo y que vamos a seguir estudiando, pues no van a ser atendidos en el lugar de los hechos. Pese a ello, es importante que conozcan lo que dice la ley en caso de que sea necesario denunciar a los policiales o a sus superiores, ya sea disciplinariamente o penalmente. Ya sabemos entonces, si no aplican ninguna de las causales, pero la policía insiste en el traslado, estaríamos ante una retención arbitraria y un abuso de autoridad por el que se podrá denunciar al integrante de la policía. Tenga en cuenta además que el traslado por protección no puede exceder de las 12 horas. Ningún ciudadano que sea trasladado por protección puede permanecer en un centro de traslado por protección más de 12 horas y en ningún caso puede ser trasladado a una estación de policía. Si, como ya lo dijimos, el patrullero o integrante de la policía insiste en retenerlo y trasladarlo del sitio, usted tiene derecho, mucha atención con esto, a lo siguiente. Primero, a que la autoridad de policía le permita comunicarse con un allegado o con quien pueda asistirlo para informarle el lugar de traslado y el motivo del mismo. Esto es muy importante para que los familiares y allegados sepan que su familiar está en manos del Estado y no sea considerado como desaparecido. Segundo, a que le entreguen copia del informe que el policía que realiza el traslado está obligado a redactar.
en ese informe debe consignarse lo siguiente: A, los nombres y número de identificación de la persona; B, el motivo del traslado; C, el nombre de la autoridad de policía que ordena el traslado y de quien lo ejecuta, de quien ejecuta dicha orden; D, el sitio al que será trasladado el ciudadano; y E, el nombre de la persona a quien usted mencionó para ser asistido. Como tercera medida, usted tiene derecho a que se informe de su detención al personero municipal o a otro integrante del Ministerio Público. Si la policía no lo hace, usted tiene derecho a solicitar eso para que este agente del Ministerio Público verifique que se están respetando los derechos y que se está respetando precisamente todo lo que estamos estudiando en la charla del día de hoy. Cuarto, usted tiene derecho a solicitarle al superior jerárquico de la policía que realizó la detención que lo libere inmediatamente en caso de que usted estime que no se está aplicando correctamente el artículo 155 de la Ley 1801, que es precisamente este que estamos estudiando. Y quinto, además, usted puede grabar la totalidad del procedimiento, pues así lo dispone el artículo 21 del Código Nacional de Policía. Digamos que en este último punto la realidad también supera lo que dice la norma, pues en la mayoría de los casos el policía se niega a permitir que se grabe el procedimiento, y en algunos otros incluso hemos visto muchas veces que se agrede a las personas para evitar que lo hagan. Sin embargo, es importante que usted conozca todo esto en caso de que no se le respeten sus derechos y sea necesario presentar, como lo dije antes, una denuncia penal o disciplinaria en contra de la autoridad de policía. Ese artículo 21 de la Ley 1801, es decir, del Código de Policía al que hago mención, dispone expresamente que el policial que impida la grabación del procedimiento incurre en causal de mala conducta. Cuando hay una causal de mala conducta, estamos ante una falta disciplinaria y en ese caso podría ser sancionado. Hasta este punto abordamos el tema del traslado por protección, pero recordemos que aún existen dos figuras más que pueden ser utilizadas por la policía, que son las siguientes. La figura que sigue es el retiro del sitio, que consiste, como su nombre lo indica, en retirar del lugar de los hechos a un ciudadano que se considere que está alterando la convivencia y desacate la orden de la policía. Esto con el fin de que cese su comportamiento. Es importante destacar que en este caso la policía solo puede retirar del sitio al ciudadano, pero debe proceder a liberarlo en otro lugar en el que se asegure que no regresará al sitio en el que presuntamente está alterando la convivencia. Si usted es informado por la autoridad de policía que será objeto de un traslado del sitio, asegúrese de que no será trasladado a una unidad de policía, pues en este caso se estarían vulnerando sus derechos. Por último, existe una tercera figura denominada traslado para procedimiento policivo. Digamos que, por regla general, las autoridades de policía deben imponer sanciones en el lugar de los hechos. Sin embargo, de acuerdo con esta figura, de no ser posible lo anterior, de manera excepcional, se permite el traslado del ciudadano para adelantar lo que la norma llama el proceso verbal abreviado. Pero atención con esto, ese traslado no puede exceder las 6 horas. Recordemos, el traslado por protección las 12 horas, el traslado para procedimiento policivo no puede exceder las 6 horas y en cualquier caso debe permitirse al ciudadano comunicarse con un familiar o allegado. Para terminar este video, considero importante hacer algunos comentarios respecto a lo que debe hacer un ciudadano si la policía lo retiene en medio de la manifestación por considerar que está cometiendo un delito. En ese caso debe informarle de manera inmediata lo siguiente. El policía debe decirle al ciudadano a qué se debe su captura, de qué se trata, por qué lo están capturando, cuál es el delito que le endilgan, indicándole claramente las razones por las cuales lo detienen, y además debe proceder a leerle los derechos del capturado. Ya sabemos, entre ellos el de guardar silencio, el de comunicarse con un familiar o allegado, el de no declarar contra algunos parientes que estén en los primeros grados, ya sea de consanguinidad o de afinidad. Además debe indicarle que usted tiene derecho a un abogado, ya sea de confianza, y si no tiene, a uno que le asigne de oficio el Estado colombiano. Hago esta mención, aunque no es el tema principal de este video,
porque erradamente muchas personas manifiestan en redes sociales que quien presuntamente ha cometido un delito debería perder sus derechos y ser juzgado de inmediato. Algunos más osados, más bárbaros, dicen que deberían lincharlo y que deberían matarlo, desconociendo que existe la presunción de inocencia y que es el Estado quien debe demostrarle al ciudadano que efectivamente es él quien cometió el delito. Recordemos que en muchas ocasiones se captura a la persona equivocada o la conducta que se endilga no constituya delito, y es por eso precisamente que debe garantizarse el debido proceso, el derecho de defensa. Imaginémonos por un momento que llegue un policía y nos informe que estamos capturados sin que sepamos la razón. Pues lo lógico es que nos informen los motivos y que podamos defendernos en un juicio justo en el que el Estado nos demuestre que efectivamente somos responsables del delito del que se nos acusa. Concluyo el video recordando que una cosa es lo que dice la norma y una muy diferente lo que ocurre en la vida real. Muchas veces hablo a mis alumnos o hablo con personas, con clientes que me dicen, pero ¿para qué lo que dice la norma si eso no se cumple? Pues está claro que en la vida real la policía desconoce lo que dice la norma. Y está claro que si un policía advierte que usted conoce la norma, probablemente va a hacer todo lo posible para demostrarle que usted no tiene la razón y va a intentar trasladarlo aún en contra de lo que dice la ley. Razón por la que pues, todo lo que aprendimos hoy tal vez no sea útil en el lugar de los hechos, aunque creo que puede serlo. Pero sí estoy seguro que servirá en las horas posteriores a la detención, cuando ya no esté usted bajo la autoridad arbitraria de ese policía, sino en presencia de otra autoridad que sí respete lo que dice la norma, que usted esté en presencia, por ejemplo, del agente del Ministerio Público, del personero, y allí estas normas que hemos estudiado el día de hoy, estos derechos que usted tiene, van a tomar vigencia y usted va a poder presentar las denuncias correspondientes. En otro video vamos a revisar las normas disciplinarias y penales en las que incurre la autoridad de policía que haga caso omiso de lo dispuesto por el Código Nacional de Policía y Convivencia. Hemos llegado al final de este video. Espero que esta información sea de utilidad. Los invito a compartirla para que más personas conozcan sus derechos, pero ante todo les deseo que no tengan que utilizar nunca lo que hemos aprendido hoy y que podamos ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta de manera pacífica. En caso de que así sea, de que estemos protestando pacíficamente y la autoridad pretenda pasar por encima de la ley, estoy seguro que lo aprendido hoy podrá serles de mucha utilidad. Por último, les aclaro que esto también procede por fuera de casos de protesta, pero se hace este video teniendo en cuenta la actual coyuntura que vive Colombia. Las personas que vean este video en años posteriores pues van a recordar que en este año 2021 Colombia ha vivido una convulsión, la ciudadanía se cansó de las políticas del gobierno y en vista de que la policía estaba haciendo mal uso de la figura, decidí hacer este video para ayudarle a toda la ciudadanía que está protestando de manera pacífica. Muchas gracias.